Buen día, buenos días, damas, caballeros. En primer lugar, mi felicitación y agradecimiento por este magnífico certamen que también han organizado estos señores con su labor exquisita, el señor Ferran Prat y el señor Miguel Celades. Mi intervención en este certamen va a ser única y exclusivamente intentar desvelar los enigmas de Egipto, los enigmas que muchos de ustedes, y me consta que muchos de ustedes han estado allí en Egipto, en viajes de turismo y demás, pero que a simple vista y con los guías y con las prisas que vamos siempre allí, pues nos han quedado desapercibidos, nos han pasado desapercibidos. Hay muchísimos, y el señor que me ha precedido ha hablado de Marte, y también en esta charla hablaremos de este tema. Esto, como todos ustedes saben, es una presentación, es la Esfinge, que ya Napoleón se quedó impresionado. Para nosotros Napoleón fue el primer egiptólogo, puesto que antes que él fue Al-Mamun el que abrió la entrada a la Gran Pirámide, y después Napoleón, gracias a él, supimos cómo estaba todo cuando él llegó. O sea, los templos estaban casi cubiertos hasta la mitad de arena, y gracias a sus dibujantes y escritores pudimos en nuestros días saber cómo estaba aquello. Si ustedes se fijan simplemente en la parte inferior de la Esfinge, vemos que hay una degradación que los geólogos han clasificado y han considerado que ha sido hecha por el agua, o sea, tenía que ser hecha por el agua. La Esfinge está toda rodeada de piedra, porque es piedra caliza y fue hecha en la cantera, en el mismo sitio, y también alrededor de este rebaje geológico también están estas marcas que después veremos. Naturalmente allí está en una meseta que está más alta que el Cairo, y desde luego que nosotros conozcamos, en nuestra civilización nunca jamás ha estado cubierto de agua, ni han habido lluvias suficientes para que aquello se llenase. Pero aquí está una de las evidencias que después iremos viendo. No sé si se ve bien esto. ¿Se ve bien? Sí. Esto es un mapamundi que, si trazamos una línea vertical sobre la meseta de Giza, y más concretamente sobre la Gran Pirámide, mal llamada de Keops, después lo veremos. He dicho una línea vertical, perdonen, es una línea horizontal. Vemos que parte a casi partes iguales del hemisferio norte del hemisferio sur. Y si después hacemos una partición igual por encima de donde se encuentra la Gran Pirámide, que sería aquí, vemos que también divide casi en partes iguales la parte oriental y la parte occidental. Donde se cruzan estas dos líneas es exactamente donde está la Gran Pirámide, no la meseta Giza, no el Cairo, sino la Gran Pirámide, mal llamada Pirámide de Keops, porque después veremos el por qué está mal llamada como Pirámide de Keops. Entonces, ¿por qué se construyó este punto en el mundo, este punto en el planeta, precisamente en la parte central del planeta habitable como Tierra, ¿no? Aquí vemos una fotografía de la pirámide de Keops y la pirámide de Kefren. Si ustedes se fijan, es un poco difícil en esta fotografía, vemos que la única pirámide entre las 103 pirámides que existen en Egipto, la única que tiene 8 lados es la Gran Pirámide. Esto, en un día muy concreto de verano, hace el efecto que se llama relámpago, puesto que cuando el sol está encima mismo del vértice de la Gran Pirámide, solamente ilumina una parte de estos 8 lados.
pero esto dura solamente unos 3-4 minutos. Con esto quiero decir que esta pirámide es diferente a todas las demás, no tiene nada que ver con las demás, y aquí veremos mucho mejor lo que estaba explicando. Ven los lados que son cóncavos hacia adentro, cuando la pirámide supuestamente su hijo Kefren ya es una pirámide normal como todas las otras. Muy bien, pues la pirámide está no solamente hecha de esta forma caprichosamente, sino porque arquitectónicamente puede resistir muchísimo más los movimientos geológicos, de forma que edificios tan conocidos en nuestros días como es la Torre Eiffel también están construidos de esta forma, o sea, de forma cóncava hacia adentro para resistir muchísimo más su estructura. El único símbolo que hay en la pirámide auténtico es este. Está en la parte superior, donde falta lo que nosotros llamamos el piramidón. El piramidón es la parte del vértice superior de la pirámide. En la gran pirámide no está. Y únicamente hay este símbolo. Este símbolo lo hemos intentado estudiar de todas maneras y nunca hemos llegado a ninguna conclusión porque no existe como jeroglífico. O sea, no existe ningún jeroglífico que se parezca a esto. Pero sí vemos otro símbolo, que es un cartucho que dice Keops, que de aquí viene el que a esta pirámide se le llame Keops, porque el señor Howard Weiss, que fue un general del ejército inglés, ustedes saben que en Egipto estuvo muchísimos años, estuvieron los ingleses y tal. Entonces este general venía de la nobleza de Inglaterra y quería darse nombre como fuese, ¿no? Ya que no lo consiguió con el ejército, empezó a hacer prospecciones dentro de la pirámide, cuidado, dinamitándola. Para abrirse paso, dinamitaba las cubiertas para llegar, después lo enseñaré en un croquis, para llegar hasta donde está esto, que es la parte más alta de la cámara de la descarga, que está precisamente encima de la cámara del rey. Y entonces hizo que uno de sus trabajadores, ¿se ha parado esto? Uno de sus trabajadores pintase este cartucho. No sé qué titular. Que precisamente, como habrán visto, gracias, perdón, como habrán visto, este cartucho está pintado en color rojo. El rojo para los egipcios era un color negativo. Fíjense ustedes que no verán nada que sea de culto que sea en color rojo. Todo puede ser azul, puede ser negro, puede ser verde, pero jamás en rojo. Pero además, de tal manera, lo hizo tan mal, pobre, que lo escribió mal, porque el nombre de Khufu, Keops, en egipcio antiguo, es Khufu. Entonces, esto está bien escrito, las dos U's también, pero este símbolo de aquí está mal escrito, o sea que aquí no dice Khufu. Por otra parte, sabemos históricamente que Khufu fue un faraón relativamente pobre, no fue un faraón tan rico como pudo ser Ramsés o Amenofis o otros, fue un faraón pobre. Y en estos momentos de nuestra historia, lo único que tenemos es una figurita en el Museo del Cairo que tiene 10 centímetros, una figurita pequeñita de marfil, y no tenemos nada más. Y si buscamos en la historia, Keops sí fue el hijo de Snefru, padre de Kefren, pero fue un faraón que no pudo de ninguna manera tener el potencial para construir un edificio que consta de 2,5 millones de bloques que van desde los 2.500 kilos, o sea, 2,5 toneladas, hasta las 70 toneladas. Es imposible. Es que es una ecuación imposible hasta para nosotros en nuestros días. No podemos construir un edificio en el tiempo que se dice de 20 años
que conste de 2,5 millones de bloques, además de transportarlos desde la cantera después de haberlos tallado perfectamente, porque están perfectamente tallados, de tal manera que yo en todos mis viajes, cada año hago 2 viajes, uno en Semana Santa y otro en Navidad, pasamos el fin de año allí, con grupos de personas que están interesados en el tema, y a todos les digo que prueben de pasar una hoja de afeitar entre los bloques que hay en la gran galería que ahora veremos. Y es imposible, no pasa una hoja de afeitar, imagínense que tiene décimas de milímetro. Entonces, ¿cómo pudieron hacer esta mega construcción con el tiempo de 20 años, con los medios que tenían, que además tenemos que tener en cuenta que no conocían el hierro, que trabajaban con el cobre, y sabemos todo el mundo que el granito es muchísimo más duro que el cobre, entonces no se podía cincelar el cobre con cinceles cincelar el granito con cinceles de cobre. Todo esto nos lleva a pensar cada vez más, intentar buscar, a ver qué más hay aquí, ¿no? De momento esto ya nos dice que alguna cosa rara tenía que haber. Esta es la gran galería que les he contado, que después de pasar un pasadizo de más o menos 40 metros, totalmente agachados porque tiene 1,10 metros de altura, se llega a esta gran cámara. Antes de llegar, antes de esto hay una estancia, que hay otro pasillo que después veremos en un grabado, que hay un pasillo rectangular que va a la cámara mal llamada de la reina, porque jamás se podía enterrar una reina con el faraón. Entonces empieza esta gran cámara que tiene 40 metros de longitud por 8,5 metros, casi 9 metros de altura, en forma de saledizo. Esta forma nosotros le llamamos de saledizo, que es una escalera a la inversa, que simbolizaba la escalera al Duat, la escalera al más allá, la escalera al cielo, que diríamos nosotros. Pero aquí toda esta construcción interior es en granito rojo de Asuán, traído desde Asuán, que está a unos 800 kilómetros. ¿Cómo? En 20 años. Es imposible. Matemáticamente no cuadra. Es una ecuación que ustedes lo pueden hacer solamente dividiendo los días del año, 365 días, trabajando 12 horas diarias de luz, y verán ustedes que es imposible. No podrían tener tiempo suficiente para poner los sillares, los bloques de piedra que se necesitarían para construir esta pirámide en 20 años. Muchísimo menos ajustar estos bloques, que son monumentales, a esta perfección de encaje que no pasa, como les he dicho, una hoja de afeitar entre ellos. Aquí vemos estos bloques, la perfección de encaje que les decía, y esta es la entrada, que se entra a la cámara del rey, donde hay un sarcófago que también es enigmático. Esta es una entrada muy bajita, que tenemos que entrar todos agachados, y aquí al lado ven un cuadradito, como una ventana, que tiene 20 centímetros por 20. Aquí los bloques están puestos de forma totalmente irregular y en una posición perfecta, rectangular, que en el fondo, hacia aquí, digamos, hay el sarcófago, que seguramente después veremos. Este agujerito que les digo, que es de 20 por 20, que mis compañeros, después de estudiarlo mucho tiempo, dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Estos son canales de ventilación. ¿Canales de ventilación? ¿Para un sarcófago? ¿Para una momia?
¿Cuándo ha habido un canal de ventilación? ¿Cuándo ha sido necesario? Además de estos canales de ventilación, hay 2 en la Cámara del Rey y 2 en la Cámara de la Reina. ¿Por qué? Entonces, en el año 1989, el doctor Rudolf Gandenbrink, estaba haciendo unas reformas, vamos a decir, una prospección para reformas interiores de la pirámide. Tenía el permiso del gobierno egipcio y, por supuesto, del señor Hassi Hawass. Bueno, aquel señor, sin decir nada, inventó y construyó él mismo este aparatito que se llama Autau. Bueno, él le puso el nombre de Autau. De manera que era más o menos como un cochecito de estos que tienen hoy en día los niños, que es teledirigido con unas cadenas y con una cámara como las que podemos tener hoy en día nosotros y 2 focos. Con esto lo hizo subir hasta arriba de todo de uno de los canales y llegó a un punto que estaba taponado, como pueden ustedes observar aquí. Bueno, se quedó aquí la cosa, hizo otro intento en uno de los canales de la Cámara de la Reina, el canal norte de la Cámara de la Reina, perdón, y se encontró con esta gran sorpresa, que al final de este canal había este sello, esta compuerta, nosotros le llamamos sello, que tenía y tiene 2 tiradores de cobre. A ver, ¿a quién se le ocurre poner un sello, una tapa, vamos a decir, de 20 por 20 con 2 tiradores para que alguien pudiese en algún día supuesto abrirlo? ¿Quién? ¿Quiénes nos están poniendo a prueba constantemente a nosotros, la humanidad? ¿Quiénes? Porque todo esto son pruebas. Pero, sin embargo, con la perfección que construían todo, dejaron, si se fijan ustedes, una rendija en la parte inferior derecha. Y este señor Gandenbrink, dijo, bueno, hemos llegado hasta aquí, pues en lugar de romper este sello, vamos a intentar introducir por aquí una fibra óptica de las que se usan en medicina y en otras cosas, sin romper esto, e introducir la fibra óptica para ver qué hay detrás, sin necesidad de romper ni sacar. En el momento que dijo esto, afortunadamente, se lo dijo al gobierno inglés del Reino Unido. Y entonces, dijeron, pues pide permiso para poderlo hacer al gobierno egipcio y vamos a verlo. Es una cosa sencilla porque ya está todo hecho, solamente tenemos que poner la cámara, o sea, con una fibra óptica. En el momento que este señor dio esta noticia y pidió este permiso al gobierno egipcio, en este momento le denegaron todos los permisos de investigación y reconstrucción y casi lo echaron. Lo expulsaron de Egipto. ¿Por qué? Porque hoy en día aún permanecemos así de esta manera. Todos los que estamos haciendo esto, todos los que estamos indagando, buscando, estudiando, nos están poniendo constantemente barreras para que no lleguemos a ver qué hay detrás. De tal manera que entonces el señor Hassi Hawass, que era el director, es aún el director de Bellas Artes y responsable de todas la historia del Antiguo Egipto, en el año 2000, no sé si ustedes se acordarán que estaba preparada a hacer una fiesta impresionante, que fue allí Jean-Michel Jarre a hacer un concierto de música, y yo estuve, aquello fue fantástico, había como el tiro musical de Barcelona, pero con láser, ¿no? Y hacían figuras y tal, precioso, todo perfecto, pero estaba previsto y habían asegurado
que a las 0 horas del día, vamos a decir, del día 1, entre el último día del 99 y el 2000, pondrían con un helicóptero del ejército, un helicóptero de estos que puede llevar mucho peso, el piramidón, lo que le falta a la parte superior de la pirámide. Y yo lo vi, no era de piedra, pero estaba muy bien hecho, yo creo que era de un material de fibra o no sé, pero ponían estos 7 metros que le faltan a la cúspide, digamos, ¿no? Y estaba previsto hacerlo a las 0 horas. Muy bien, pues lo que decía el compañero, la NASA, tanto la NASA como el Vaticano pidieron, por favor, que sobre todo no pusiesen el piramidón, no colocasen el piramidón en la parte superior, aunque fuese ficticio, aunque fuese una pieza no natural, de piedra, pero que por favor que no la pusieran. Entonces el gobierno egipcio, aún teniéndolo todo hecho y preparado, dijo, pues muy bien, señores, pues no se pone. Y todos los que estábamos allí nos quedamos pues con una sorpresa y con un mal sabor de boca, porque hubiese sido un momento precioso, un momento histórico en el momento de poner aquello. Pero si no lo pusieron, por algo sería. Si hubo tanto interés en que de la NASA y de otros estamentos como es el Vaticano, si hubo tanto interés en que no lo pusieran, por algo sería. Nosotros nos preguntamos por qué podría ser, y después de muchas elucubraciones, esto es de elucubrar y esto todo son hipótesis, pero bueno, son hipótesis que alguna podría ser válida. A lo mejor si se ponía el piramidón, a lo mejor de alguna forma podía volver a restablecer la energía que ya ella tiene, porque sin duda en la Cámara del Rey, y es todos los grupos que vamos y hacemos hay quien quiere hacerlo y hay quien no, pero hacemos una meditación allí dentro. Allí hay una energía tremenda, una energía cósmica, hay una energía telúrica y cósmica tremenda que confluye precisamente y exactamente en la Cámara del Rey donde hay el sarcófago. Entonces, cuando aquello que dicen, cuando el río suena agua lleva, pues a lo mejor sí que si ponían la piedra que ya pasaría algo. Pero quedamos así, una gran fiesta, todo lo que quieran, pero en el año 2000 no se puso y hasta el momento no se ha puesto. Esto es visto de más cerca. De aquí pasó a cómo podían cortar el granito rojo de Asuán. Este es un legado que nos dejó el hermano de Keops, el faraón de Dofri, y es que hay un sarcófago inacabado en el Museo del Cairo que vemos estas estrías que tienen una medida de 2,5 milímetros cada uno. Hoy en día, con nuestras máquinas, con unas sierras de carburo de tungsteno, que es lo que tenemos y que llamamos vidia, solamente podríamos entrar 0,05. ¿Cómo podían ellos penetrar por cada revolución, por cada pasada, 2,5 milímetros? Esto no lo sabemos, pero hay evidencias de que podían tener algún sistema, alguna forma para poder reblandecer la piedra. Y una de ellas la vemos en el obelisco inacabado. Este es un obelisco de 40 metros que está en Asuán. No se terminó porque se les agrietó, pero si ven ustedes los lados, se ve como si hubiese sido vaciado, como cuando nosotros hacemos la mantequilla, que clavamos una cucharilla en la mantequilla y en la parte de abajo hacemos así y la sacamos, ¿no? Bueno, pues en la parte de abajo hay arena, pero se ve que está terminado siempre en punto redondo, y además la forma de la cuchara todas tienen 35 centímetros, es exactamente todas iguales, por lo que descartamos sencillamente, totalmente, que esto hubiese sido hecho con cinceles a mano
como nos quieren hacer creer o como se ha escrito en la historia hasta el momento. Aquí tenemos la estatua de Kefren. Esta estatua está en el Museo del Cairo. Ustedes la pueden ver. Se encontró en el templo de la momificación de la pirámide de Kefren y está hecho de una sola pieza de diorita. La diorita, como ustedes saben, es el material más duro después del diamante. Entonces, ¿cómo es posible trabajar la diorita con cinceles de cobre? Y además con esta perfección, es perfecto, es exquisito y además pulido. No hay explicación, pero realmente con lo que nos dicen o con lo que dicen los libros de texto es imposible. Aquí ven los canales de ventilación, estos supuestos canales, además, para más vamos a decir, sorpresa. Uno está perfectamente orientado a la estrella, a cinturón de Orión, y la otra está a la estrella de Tubán, en la cámara del rey. Y aquí vemos los dos canales de ventilación de la cámara del rey y los dos canales de la cámara de la reina. Esto sería la cámara del rey, al cinturón de Orión, que después hablaremos. Este se va a Tubán, y las de la cámara de la reina, uno va a Sirio y el otro va a la Osa Menor, que Sirio precisamente era una estrella que tenía una importancia tremenda para ellos, pero ya hablaremos de ello porque no tenemos mucho tiempo y hay muchas cosas por decir aún. Esta es el esquema de las tres galerías que hay en la cámara, en la pirámide de Keops. Como pueden ver, hay una cámara, perdón, la entrada, la falsa entrada es por aquí, que hay un pasillo descendente hasta la cámara que le llamamos del caos, porque está inacabada. De aquí hay este pasillo que les digo que hay que subir agachado, que va hasta esta entrada a la cámara de la reina. Y aquí hay la gran galería que hemos visto antes, que hay también un pasadizo que va a la cámara del rey. Pero aquí encima de la cámara del rey hay un total de cinco bloques, que están compuestos de 9 bloques cada uno, que pesa estas 16 toneladas que les estaba diciendo, cada uno, que les llamamos así gratuitamente cámara de descarga. Como no sé lo que es esto, cámara de descarga. Yo tengo varios amigos, grandes profesionales, arquitectos, y yo se los dije en su tiempo, oye tú, esto puede descargar, esto realmente, porque la pirámide puede tener un peso que no sé cuántos kilos, pero y me dijo, no, realmente esto no descarga nada. Esto, en cualquier caso, la cubierta en esta forma podría desplazar el peso hacia los lados, pero realmente esto no descarga nada. Muy bien, no descarga nada, pero a ver si les recuerda. ¿Se acuerdan ustedes de los radios antiguos que tenían aquellos transformadores para buscar la sintonía? O los transformadores hoy en día de electricidad que están hechos con muchas hojas y tal. Bueno, pues esto realmente, y esto un sismógrafo, una persona con un sismógrafo lo estuvo midiendo muy bien, esto da una señal muy diferente de energía aquí que aquí. O sea, solamente desplazándonos 2 metros, vamos a decir 3, solo desplazándonos 3 metros, saliendo de la cámara del rey, el sismógrafo ya daba una medición totalmente diferente y muchísimo más baja. Entonces, esto amplifica esta radiación, esta energía de una manera exponencial tremenda. Tan tremenda que Faraón o los que se quisieron enterrar aquí querían enterrarse aquí porque veían que su cuerpo aquí sería incorrupto,
Después, aquí en nuestros días, hemos hecho pruebas, muchísimas, e incluso salieron unas pirámides que se las vendían para que se hiciesen pruebas en casa, y las puede hacer todo el mundo, una pirámide a escala de la pirámide de Keops, y a esta altura, a 3/4 de la altura total. Si se pone, por ejemplo, una fruta, no se pudre; si se pone carne, no se pudre; si se pone un animal vivo, muere, pero no se pudre. ¿Qué quiere decir? Que se deseca, absorbe la humedad, absorbe el agua, pero no se seca. O sea, es un efecto propio de la pirámide. Además de que también, como prueba, ponían una hoja de afeitar usada, y al cabo de con un día se regeneraba. Se regeneraba el filo, quiero decir. Ahora, las pirámides están puestas de tal forma que las más conocidas, no vamos a decir las 103, pero las más conocidas, como son estas, las de el faraón Snefru, que están en Dashur, la inclinada y la roja corresponderían a 2 estrellas, igual que esta, y las Keops, Kefren y Micerinus, que es las que más nos interesan, corresponden al Nitak, al Nilam y Mintaka, que son precisamente las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y por si esto fuera poco, están dispuestas y construidas exactamente en la medida que se ven las estrellas de Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka en el cinturón de Orión. Y además, las 2 pirámides primeras, Keops y Kefren, son de color blanco, de piedra caliza blanca, que cuando tenían la piedra de recubrimiento eran preciosas, extraordinarias, se veían desde lejos con un brillo, súper brillantes, mientras que la más pequeña también es la más bonita y es aún cubierta de granito rojo, al igual que la estrella más pequeña del cinturón de Orión, que es Mintaka. O sea, tanta casualidad. Bueno, a ver por dónde lo cogemos. Yo ya paso de casualidades, porque claro, todo lo que decimos, y cuando lo decimos allí, y cuando lo digo también con mis compañeros, todos me dicen, esto son casualidades, esto es casualidad. Bueno, yo no creo en tantas casualidades. Esto es lo que les decía antes. Esta erosión que ven aquí está en la parte de los laterales. Hay una historia muy bonita, que seré breve. Amenofis IV se durmió entre los brazos de la esfinge y tuvo un sueño. Soñó que sería faraón. Y entonces le dijo a la esfinge que si un día llegase a ser faraón, él la limpiaría de tierra, de la arena, porque estaba cubierta casi hasta a la mitad, le limpiaría de arena y tal, y bueno, y quedó así. Pero realmente llegó a ser faraón, Amenofis. Y entonces construyó esta estela, que cuando vayan allí, sí, bueno, hay unas barreras que no te dejan llevar, pero bueno, vale la pena verla. Después la veremos. Hay 2 esfinges en la estela, hay 2 esfinges. Los egipcios se distinguen por su perfección en las cosas y por buscar la belleza. Eran amantes de la belleza. Entonces, si pintó 2 esfinges, es porque habían 2 esfinges, no porque había una. Porque si no, no grabaría 2, no tendría sentido. Y realmente después, ahora hace 3 años más o menos, se descubrió que en el pasadizo que sube hasta la pirámide, aquí al lado de la esfinge, hay un pasadizo, un pasillo tremendo. Al otro lado hay unos restos que se atribuyen a la formación también de otra esfinge. Después lo veremos. La esfinge no guarda relación de tamaño. La cabeza es mucho menor que el cuerpo.
que el cuerpo del león. Entonces pensamos que si es un león, cuando hicieron el león, Leo salía por el este, donde está orientada perfectamente, la esfinge está orientada perfectamente al este, salía Orión por el este, en el año 10.800 antes de Cristo. Por lo tanto, hay una teoría, ven aquí la cabeza no guarda relación en tamaño a lo que es el cuerpo del león. Entonces pensamos, esto ya es una hipótesis, aquí sí que no tenemos pruebas, pensamos que Kefren, como era faraón, dijo, bueno, pues quiero que saquéis la cabeza del león y me pongáis la mía. Y realmente cuando vamos allí vemos que la cabeza es de un material diferente. Todo es piedra caliza blanca y la cabeza es de un color grisáceo oscuro, más oscuro. Esto que vemos aquí, estas dos cámaras, las predijo Edward Cayce, un gran vidente, uno de los mejores videntes que han habido en Estados Unidos, en el año 1920. Y dijo que antes de terminar el siglo se descubriría una cámara en la esfinge, debajo de la esfinge se descubriría una cámara que sería la cámara de los secretos, donde estaría escrita y registrada toda la historia de la humanidad. Entonces también hubieron unas prospecciones que se buscó esta cámara y efectivamente hay dos, no una, sino dos. Una es esta de aquí y otra es esta, la cámara del Génesis. Pero aquí quedó, no se hizo nada, por lo mismo que hemos dicho, hay cosas que no interesan, y teniendo en cuenta que Egipto es un país islámico y pues hay cosas que su religión pues no las admite así como así. Y se quedó aquí. Sabemos que están las cámaras, pero no sabemos lo que hay dentro. Esto es lo que les decía de la esfinge. Si ustedes se fijan, la estela tiene una esfinge y otra esfinge, y este es el faraón haciéndole las ofrendas. Entonces, por lógica, no tendría, si era una sola, hubiese grabado una sola, ¿no? Y aquí entramos ya un poco más de lleno en lo enigmático, en lo muy, muy enigmático. Esta, como todos ustedes saben, esta señora es Nefertiti, la esposa de Akenatón y madrastra de Tutankamón. Esta señora, realmente nadie sabe de dónde vino. Unos dicen de Mitanni, los otros dicen de Babilonia, otros dicen de los países que los decían del norte, pero realmente no sabemos de dónde vino, pero sí sabemos lo que hizo y sabemos lo importante que fue para Egipto en la 18ª dinastía. Tan importante fue que durante 2 años le hizo cambiar la mentalidad a Akenatón para que cambiase el culto de Amón a Atón y hacer su religión, que era politeísta, hacer una religión monoteísta. Esto era impensable en aquel tiempo, porque claro, se hubiese encargado a Faraón, porque la casta sacerdotal tenía un poder increíble. Piensen que todos los secretos y todos los conocimientos de Egipto lo tenía la casta sacerdotal. Entonces, bueno, no tenían otra solución, se tuvieron que conformar, y entonces ella instó a Akenatón para que construyese además una nueva capital que fue Tel el Amarna, que está a unos cuantos kilómetros de Tebas. Construyó esta ciudad fantástica, además, preciosa, que es una ciudad que sale el sol por hay como 2 montañas, 2 montículos, y sale el sol perfectamente entre estos 2 montículos. Entonces, construyeron esta ciudad, estuvieron allí bastante tiempo. Mientras tanto, el faraón niño, Tutankamón,
iba creciendo, hasta que hubo una revuelta y derrocaron a Akenatón. Esto es la historia. Pero vamos a lo que nos interesa. Esta señora influyó tanto porque era diferente. Por supuesto que era diferente, y muy diferente. Aquí ella no tenemos ningún grabado que le veamos su cabeza, como vemos estas otras cabezas que son de sus hijas. Pero estamos seguros que ella siempre llevaba estos tocados precisamente para ocultar este cráneo diferente, tan diferente que la parte occipital y los dos parietales están muy alargados. Y vemos a sus dos, aquí solamente vemos a dos hijas, esta y esta, pero las dos tienen este cráneo tan diferente. Entonces, no sabemos el porqué, realmente no sabemos el porqué, pero no había historia en Egipto que los egipcios fuesen morfológicamente de esta manera. Y tanto es así que esto ha creado tanto revuelo que también lo han escondido. Hoy en día ya no está. Hoy en día en el museo esto estaba en el museo, y hoy en día estos cráneos ya los han ocultado, los han bajado al sótano del museo, que hay muchísimas cosas. Tanto que este último viaje, cuando llegué allí con los compañeros, con la gente, fuimos ya directamente y les dije, ¿veis aquí? Y me quedé así con el dedo aquí, así, porque ya no estaba. O sea, todo lo que crea estas hipótesis lo esconden. Pero en cualquier caso, yo creo sinceramente, y ahora lo avalaré con otras cosas, creo sinceramente que esta preciosidad de señora vino de otra parte. ¿Le ven algo raro a este señor? Este señor se encontró en una mastaba cerca de la pirámide de Keops, o de la Gran Pirámide, que es lo mismo. Este señor es perfecto. Está en el Museo de Westman, pero no tiene orejas. ¿Qué he hecho? No tiene orejas. Además, este señor se encontró durante el tiempo que los rusos estuvieron allí haciendo el proyecto ISIS, que seguramente alguno de ustedes habrá oído hablar de él. Este fue un proyecto de Rusia y que lo llevó a cabo personas, todas ellas de la KGB, comandadas precisamente por Nikita Khrushchev. Este sí que lo conocen. Bueno, pues esto lo empezaron en el año 1948. Y duró del 1948 hasta el 1960, porque en el 1950 encontraron en esta mastaba a un personaje de 2,70 metros, perfectamente momificado, como si fuese un noble, porque yo supongo que eso lo sería, y que no tenía nada que ver con nosotros, ni con los egipcios antiguos, naturalmente. Pero como sí que era materia orgánica, sí que se pudo datar con el carbono 14. Así como las piedras no podemos, porque no hay forma, con la materia orgánica sí. Y entonces vimos, ante una gran sorpresa para todo el mundo, que lo dataron en 10.800 años antes de Cristo. Vuelve a salir esta cifra. ¿Quién era este señor? ¿De dónde vino? ¿Por qué era tan diferente? ¿Y por qué era tan importante como para enterrarse allí, cerca de la pirámide que también se ha datado en el 10.800 antes de Cristo? Y si les interesa el tema mi amigo, un gran amigo mío, se llama Robert Mubal, escribió un libro que se llama El misterio de Orión, y allí lo explica perfectamente. O sea, tanto la esfinge como la pirámide la datamos en 10.800 años antes de Cristo, o sea que no tiene nada que ver con la primera dinastía. La primera dinastía empezó con Narmermenes en el 3100. Entonces, ¿quién hubo antes? La pirámide, dado todas estas cosas, vamos cogiendo conciencia de que tanto la pirámide como la esfinge ya estaban hechas.
Y entonces la primera pirámide que la atribuimos, según la historia ortodoxa, la atribuimos a Zoser, que es la pirámide escalonada de Saqqara. Pensamos que fue un intento de copia de lo que ya estaba construido allí por parte de Zoser. Esto, que lo habrán visto en el museo o muchas veces repetido en diferentes fotos y reportajes, de por sí es magnífico. Es magnífico. En el 1330 a.C. hacer una cosa así, construir una cosa así, era magnífico. Incluso para joyeros de nuestros días sería difícil. Pero no es tan importante lo que se ve como lo que no se ve en el interior. Si miramos por detrás y miramos hacia abajo y miramos dentro de la carcasa, vemos que el oro, porque es de oro, vemos que el oro está soldado con unas soldaduras tan exquisitamente hechas que yo he ido allí con amigos orfebres precisamente para que me dijesen su opinión, y me dijeron: oye, mira, yo no sé qué decirte tú, pero esta soldadura para mí, con los medios que yo tengo, para mí ya sería difícil. Para ellos yo no sé cómo podrían hacer, porque todos sabemos a los grados que funde el oro. Pero ya no es el fundirlo, sino el hacerlo. Las soldaduras estas tan exquisitamente perfectas. ¿Cómo lo hacían? No lo sabemos, sencillamente no lo sabemos. Pero esto sí que le sabemos cómo se hace. Son los dos puñales que están también en el tesoro de Tutankamón, que, si me permiten decirlo, diré el nombre y apellidos. Como nosotros, tenían un nombre y dos apellidos. O sea, Tut, él se llamaba el rey Tut. Ankh, que es el Ankh, ¿saben? Aquella cruz asada, con el asa, la cruz de la vida. Aquello es el Ankh. Y Amón, el nombre del dios, Tut Ankh Amón. Y después, cuando pasó a Atón, se llamó Tut Ankh Atón. Bueno, pues estos dos puñales iban dentro de la momia. Los dos, como pueden ver, son la empuñadura de oro con incrustaciones de lapislázuli y piedras preciosas, la funda de oro, pero la hoja, que es lo que ellos conocían, de cobre. Pero, sin embargo, este es exactamente igual, pero la empuñadura es de oro, con incrustaciones, la funda es de oro, pero esto, damas y caballeros, esto es de acero. No de hierro, de acero. Y esto estuvo durante 4 años en el British Museum estudiándolo, porque claro, nadie lo entendía, nadie lo comprendía. Y al final el British Museum dijo que sí, era una hoja de acero, en el año 1330 a.C. No hay explicación. Fíjense que esto está puesto, de grosso modo, la empuñadura es más o menos de este tamaño. Pero en cambio la hoja era más larga y quedó una parte al descubierto, una parte que lógicamente tendría que ir dentro de la empuñadura. Pero aún más importante que esto y aún más enigmático que esto es esto. Este cilindro cónico que parece, y además cuando vamos allí siempre les digo a la gente: ¿a ti qué te parece que puede ser esto? ¿Qué sensación te da? Me dicen: hombre, esto, ya sé que no puede ser, pero parece metacrilato. Naturalmente que no era metacrilato, pero tiene una textura así a la vista, la transparencia que lo parece. No es metacrilato, pero no sabemos lo que es. ¿Por qué? En la parte más débil, porque claro, si esto fuese cristal o fuese vidrio o cristal de roca, aquí lo traspasan unos pasadores que son 2, o sea 4, 1, 2, 3, y por el otro lado hay otro, en la parte supuestamente más débil, que es la más delgada. Sin embargo, tiene una dureza tremenda. Y los señores del British Museum se limitaron a decir únicamente
que no era lo que les he dicho, no es cristal, no es vidrio, no es cristal de roca, no es cuarzo, pero no dijeron ni entonces ni ahora qué es. O sea, que tenemos una piedra, una pieza que no sabemos qué es. Pero sin embargo sí sabemos la historia. Akenatón, en Tela Amarna, salía cada día, era un fanático, yo creo que era más sacerdote que faraón, cada día salía a la puesta del sol, a despedir a Atón. Y iba con sus soldados, y sus soldados se quedaban al margen, y él iba y se quedaba solo, ¿no? Entonces hacía sus rituales y sus cosas y volvía. Y él dijo y escribió, y escrito está en un papiro, que un día el dios Atón le entregó este puñal como regalo a su hijo Tutankamón. Esta es la leyenda. Entonces, este sol, esta bola, este disco, que da cosas, no puede ser el sol. Esto es lo que está escrito en un papiro y se puede demostrar. Ahora, la tipología del material no, pero sin duda que es una pieza muy enigmática. Aquí tenemos en una de las tumbas que también han cerrado, que también este último año me quedé también allí en la puerta sin poder entrar, vemos que hay 6 personajes en el techo. Esto es el sitio más sagrado de la tumba. Esto está en el Valle de los Reyes. Es el sitio más sagrado donde hay el sarcófago, donde estaba el faraón. Que hay 6 personajes, vaya hombre, 6 personajes que llevan como una especie de escafandra con 2 antenas y con 2 rendijas, que no se pueden decir ojos. Si se quiere acercar, lo pueden hacer, ¿eh? Esto está en el techo. No lo dejaban grabar, ni fotografiar, ni mucho menos. Pero tan importantes eran estos personajes que Faraón dijo: no solamente los quiero en el techo, quiero que me los pongáis en el sarcófago, donde voy a pasar a la otra vida. Y aquí en el sarcófago, este es el sarcófago de granito rojo de Asuán, vemos también que hay estos personajes con las antenas. Aquí hay otro, y los 2 están tirando de una cuerda que ahora veremos. No sé si se verá. Están tirando, hay 2 en este lado y 2 en el otro lado, y están tirando de una cuerda que en medio de la cuerda hay un disco. Hay un disco, como para representar que hay un disco en suspensión. Para representar que había un disco o una cosa que sin necesidad de nada se mantenía estática, quieta, a una altura X. Y, por supuesto, que estos personajes no corresponden a ningún egipcio de la época, ¿eh? No, ¿eh? Los egipcios de la época no iban con antenas, ¿eh? ¿Lo ven ustedes aquí? Mientras que hay las plumas de la ley y tal. Ahora no quiero entrar en jeroglíficos porque no hay tiempo, pero es muy importante. En Dendera, en el templo de Dendera, en el sitio más sagrado, en el Santo Santorum, debajo del altar, hay esto que mis compañeros, como tampoco sabemos qué decir, dijeron, bueno, pues oye, ponle berenjenas tú. Y dijeron, estos son 2 berenjenas. Pero 2 berenjenas monumentales, piensen que es una pared inmensa. Y estas berenjenas las sostiene una diosa y que está encima de una caja, y este es el Edget. El Edget es una de las máximas protecciones que tenían los egipcios. Una era el ojo de Horus, el otro era el Ankh y el otro el Edget. Entonces, esto tenía que ser súper importante para que lo sostuviesen estas personas. Y aquí se ve un poco mejor la berenjena, que tiene forma, a lo mejor sí tiene forma de berenjena, pero lo que nos deja así un poco es este filamento que tiene interiormente, que es una serpiente,
Y, por supuesto, esta cuerda o cable, o díganle como quieran, que se va a la caja, a esta caja que hay la diosa encima. Con esto nos da la oportunidad de pensar que realmente sí que podían pintar las tumbas de los reyes del Valle de los Reyes. Físicamente, cada refracción, cada prisma absorbe un 33% de luz. O sea, el primero absorbía el 33, el segundo el 33, al tercero ya nada. Entonces, sacamos la duda de los espejos. Pues algo tendrían que tener. Bueno, pues en Dendera nos ha dado más o menos un poco de luz a la luz, si me lo permiten decirlo de esta manera. Esto es el techo de Dendera, yo sin barba, o sea que hace años de esto, y aquí vemos los restos de las señales del techo de Dendera, que estaba totalmente cubierto de unas tiras de cobre, pero mal puestas, pero que si lo ves desde lejos, estas tiras se parecen a lo que para nosotros sería un circuito impreso monumental. Pero además, cuando buscamos la historia y vemos que los sacerdotes de Dendera tenían la obligación de cada día por la noche subir esta caja, la caja que hemos visto de las berenjenas, subir la caja hasta el techo, del templo. Esto lo hemos hecho en laboratorio y hemos visto que las placas de cobre con la fricción del sílice de la arena del desierto y la humedad de la noche puede y produce electricidad. Y esto se ha hecho en laboratorio a pequeña escala, no con esta caja, pero produce electricidad y se puede almacenar en una caja que sería una pila, lógicamente. Hasta esto inventaron ellos. El zodiaco, los primeros, nosotros lo hemos copiado, pero es un zodiaco perfecto, exactamente todos los meses, los signos de Tauro, Leo, Escorpio, todos. Hasta esto hicieron. Y cuando empezamos a pensar, dices, bueno, ¿nosotros qué hemos hecho? Es que hasta la cerveza, el vino, y no voy a decir más cosas, la medicina, tenían trepanaciones, hacían de todo. Esta es la entrada del templo de Abidos. Esta es una visita que hacemos normalmente para ver precisamente esto. Esto no puede ser, también mis compañeros dicen la casualidad. No puede ser la casualidad, porque son unos dibujos tan perfectamente hechos que en ningún momento se puede pensar en ello. Ustedes mismos pueden valorar a qué se parece esto, a qué se parece esto, a qué se parece esto, a qué se parece esto. Este es el moderno, ¿eh? Entonces, claro, tanta casualidad, dices, bueno, hombre, ya está bien, hombre, déjame algo para mí. Bueno, esto se lo recomiendo. Si van algún día a Egipto, en viaje de placer, de turismo, de novios, lo que sea, no se lo pierdan, por favor. No se pierdan Dendera y no se pierdan Abidos. Los viajes siempre hacen lo mismo. Pirámides, Valle de los Reyes, bla, 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 bla. No se pierdan esto, que aquí hay mucho para aprender, mucho para ver.
Y nos vamos a Marte, compañero. Sí, en el mar de Sidonia. Sobradamente lo conoces sobradamente tú. La esfinge, la esfinge con una morfología helénica, más que egipcia, helénica, pero mirando hacia el espacio, no mirando como nuestra esfinge, ¿no? Pero cuidado, aquí hay una forma tetraédrica piramidal, aquí hay otra y aquí hay otra, que se ve más bien por la sombra que por la propia forma, que ahora veremos mejor. ¿Ven ustedes la forma y la sombra? Aquí lo pueden ver mucho mejor. Ya lo dice aquí. Esto es la construcción que decías, una construcción no tetraédrica, pero una construcción como si fuese un fuerte, una fortaleza, ¿no? Una fortaleza, que aquella foto que has mostrado, no sé si sería la misma, pero algo así, y otra, la cara y otra forma piramidal. Aquí se repite. Y nosotros aquí decimos que solamente tenemos de las 103 pirámides una que está mal construida, que se equivocaron, que el faraón Zoser, el faraón Snefru hizo 3 pirámides y en una se equivocó y le salió una pirámide romboidal porque se equivocó en el ángulo y a la mitad de la pirámide tuvo que cerrarlo un poco para que no se derrumbara. Hombre, un faraón que hizo 3 pirámides se equivocará en un cálculo de grados. Bueno, pero lo dicen. Pero para ver que esto no es real, aquí vemos que en Marte hay una pirámide romboidal también. Y es la única, bueno, no sé si es la única, a lo mejor hay más en Marte, pero aquí, según lo que detectó el satélite, hay una romboidal. Y la de Snefru es esta. Yo no quiero pensar en que se equivocase, pero bueno, aquí está. Y esta es una de las fotografías también de Marte de un conjunto urbano, que es lo que hoy en día nos queda en cualquier ruina que nos quede por ahí. De los romanos mismos queda todo derruido, pero los fundamentos quedan, ¿no? Y aquí tienen la explicación del Mariner 9 en el año 1971, y lo más importante esto es una fotografía oficial, lo más importante es esto. Conclusiones. La NASA descarta que la regularidad y perfección de las pirámides tetraédricas es tal que descarta que puedan ser producidas por fenómenos naturales. Esta es la conclusión final de la NASA. Y con esto creo que ya no hay más, creo que he terminado y ahora me pongo a su disposición por si hay algunas preguntas. En el año de la Guerra de los 6 Días, en el año 1967, antes del 17 de mayo, que es cuando se desencadenó, en la zona de Dashur, donde hay las pirámides que le he enseñado, la romboidal, está la pirámide de Snefru. Era una zona pues sin más importancia, que solamente había más pirámides, pero descubrieron que había enterrado en la arena, había los restos de algo que era un disco. Y entonces, bueno, la cosa quedó así. Los egipcios, la verdad es que no le dieron ninguna importancia, pensaron que aquello era un trozo de hierro. Pero los israelitas hicieron una incursión directamente, secreta totalmente, con camiones y con personal militar para desenterrar ese disco. Desenterraron este disco, se lo llevaron. Y entonces, lógicamente, los egipcios respondieron a esto con las armas, pero este disco ya había salido. Y este disco se fue a Israel.
Este disco era un disco de 22 metros de diámetro y es aún el resto de una nave espacial, de lo que llamamos un platillo volante. Y de Israel voló, se lo llevaron a Estados Unidos y en estos momentos está en el Área 54. Este fue el detonante por el cual, claro, Egipto respondió con las armas, pero porque fue un allanamiento del territorio egipcio. Y desde aquel momento, hoy en día, la zona de Dashur es zona militar. Y cuando tenemos que ir, y vamos, en cada viaje vamos, tenemos que pedir permisos especiales al gobierno y por supuesto al ejército. Y entonces vamos con escolta militar, tanto los autobuses como todo el mundo que vaya allí. Aunque vayas con un taxi, vas con escolta militar o no entras. Esta es la verdadera historia del por qué se desencadenó de aquella forma tan brutal la Guerra de los 6 días. Y después quería añadir una cosa de suma actualidad, si me lo permitís, 2 minutos. El día 16 de este mes, de septiembre, estuvimos, tú Celades seguramente lo sabrás, con Hassi Hawass en Barcelona. Hassi Hawass hizo una rueda de prensa porque le encanta, ¿no? Dijo, y además aseguró, que antes de 2 meses, porque habla así, antes de 2 meses, sabremos y daremos a conocer lo que hay detrás de la compuerta del pasadizo este que hemos enseñado, que dice que supuestamente habrá la cámara del tesoro de Keops. Yo lo dudo porque yo no creo que Keops estuviese enterrado allí. Y nada más, gracias por su atención.